Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a otro nivel. Hoy tenemos un excelente invitado que nos va a venir a cambiar un poco nuestro chip mental hacia lo que es el crecimiento y eso, lo que verdaderamente significa el impacto. Él es un maestro del impacto, Wellington, que es originario de República Dominicana. Nos va a enseñar por qué un latino puede estar dando valor, sea donde esté, a través de manera digital o a través de manera física. ¿Cómo estás, Wellington? Saludos, saludos, qué feliz me siento de estar acá. Yo tengo una historia que quiero comenzar con ella antes de introducir, y es que cuenta la historia que había un señor que tenía dos hijos. Uno de ellos era bebedor y el otro era abogado. Entonces, cuando la periodista que estaba buscando casos de éxito se fue al pueblo, encontró que le pregunta al hijo que estaba en la calle, que por qué estaba en la calle, y dice, por culpa de mi papá, que es un borrachón. Y luego va donde el otro hermano, que es abogado reconocido, y le pregunta, ¿por qué tú eres abogado y tu hermano no? Y dice, porque mi padre era un borrachón. Cómo una misma realidad puede provocar diferentes interpretaciones y diferentes decisiones. Y de eso se trata esto, de eso se trata la vida, de que tú y yo, tú que estás viendo esta información, puedas entender que el que está de una forma u otra observando la vida, creando la vida, recreándola momento a momento, eres tú. Así que quiero comenzar con esta historia porque quiero que entiendas que es el ser humano que está delante de la vida que hace que se modifique o hace que se quede igual y se justifica. Exactamente, nosotros creamos nuestra realidad y de la manera en que interpretemos esa realidad va a ser como sea nuestro entorno, nuestro futuro y las decisiones que vayamos a tomar. Y quiero justamente empezar con el pasado de Wellington para que entiendan un poco de dónde viene y cómo fue que creó esta academia que hoy está apoyando a cientos de personas, cientos de latinos en los Estados Unidos. Bueno, te cuento, yo vengo de República Dominicana, de un campo y de una circunstancia donde todo parecía estar en contra. En mi campo eran aproximadamente 300 familias, donde por parte de mi papá nosotros éramos de una familia pobre y por parte de mi mamá éramos más pobres todavía económicamente. O sea, si tú veías el cuadro donde yo me desarrollé, tú decías, Wellington Peña no va a salir de esta realidad. Pero sucedió algo interesante y fue que empecé a ir a la iglesia en ese momento, participé de todos los grupos que existían en el liceo, y ese movimiento de escenarios limitados, pero que estuvo allí para mí, me mostró que lo que parecía en contra podía ser lo que yo requería para salir hacia adelante y crear una vida sin precedentes. Entonces, salgo de esa realidad de pobreza que mucha gente no cree, de esa realidad de limitaciones que me di cuenta a propósito que era pobre después que salí del campo. Porque Wow. como estaba tan metido en el campo, pensaba que era normal la situación que yo vivía. Pero cuando empecé a viajar, a conocer otros lugares, veía que otras personas estaban viviendo mejor que yo, comían mejor que yo, vestían mejor que yo. Dije, hay algo distinto. Y siempre me llamó la atención ese algo distinto. Empecé a estudiar, empecé a moverme, a aprovechar las oportunidades, a crear valor en las personas, a conocer personas. Y hoy día estoy aquí en Estados Unidos, creando valor desde Estados Unidos con Maestros de Impacto, que es nuestra academia. Esta academia ha surgido por alguna necesidad que has visto, probablemente tuya, probablemente de compañeros. Cuéntanos ese momento donde se crea Maestro de Impacto, qué quería resolver en el mercado y, bueno, algunos de los resultados que ha tenido a lo largo de estos años. Bueno, chistoso, pero Maestro de Impacto nace gracias a la pandemia. La pandemia la anuncian en Nueva York, el día 7 nos confinan, nos mandan a la casa, y el día 8 lancé el proyecto para que vean, escuchen esto. Tú, si eres emprendedor, si todavía no quieres, no estás listo para dar ese paso, comencé la academia con una computadora vieja que tenía que sostener el cargador para tenerla encendida sin saber utilizar Zoom, que en ese momento era muy básico, no como está en este momento, pero no lo sabía utilizar, y con una sola página en blanco. Llamé 6 personas que me creyeron, esas 6 personas llamaron otros tantos, y el tercer grupo fue de 70 personas que empezó la academia. Wow. ¿Para trabajar qué? El tema de los miedos. ¿Por qué? Porque la gente tenía muchos miedos de lo que estaba sucediendo, no sabían cómo mandarlo, y la academia nace como respuesta de herramientas que le apoyaran y le siguen apoyando a pilotear su vida en relación a cualquier experiencia que le provoque miedo. De ahí nace Maestro de Impacto.
Y esta academia ha ayudado a erradicar muchos miedos y también ha dado muchas herramientas a diferentes emprendedores. Quiero que nos cuentes alguna de las historias que tengas de cómo una persona que tal vez tenía miedo de emprender ha logrado su sueño de tener su propio negocio. Bueno, te cuento el caso de Karina. Karina vive en Indianápolis, porque una de las ventajas que tiene Maestro de Impacto y que me gustó y que me gusta y que me seguirá gustando es que inició a través de lo virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que se empezaron a conectar personas de diferentes países, de diferentes estados y empezaron a coincidir. Llega Karina, primer encuentro por Zoom, luces apagadas y en una esquina de la cámara, Wow. con miedo a hablar, con todos los cabellos hacia adelante. Cuenta su historia que trabajaba en una factoría y trabajaba haciendo una función en una factoría porque tenía miedo. La fuimos trabajando durante un periodo de 5 o 6 meses seguido. 7 meses después evolucionó a tal punto que ya encendía la cámara, que ya se empezó a mostrar, que empezó a leer. La empezaron a ver en su trabajo, vieron el potencial que tenía y hoy ya no es la que tira la función, sino que es la directora de la factoría. Wow. O sea, lo que pasó fue impresionante. Claro, no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo que se hizo de desbloqueo, de transformación de creencias, de empoderamiento constante, de movimiento de escenario, pero provocó un cambio por una decisión que ella tenía y por un espacio que le permitió que esa decisión floreciera. Y esas decisiones vienen con un cambio mental hacia tener predisposición al emprendimiento y emprender. Puede ser que uno emprenda dentro de una empresa donde está contratado, puede ser que cree su propia empresa. Quiero que nos cuentes un poco sobre la predisposición mental o sobre la mentalidad que tiene que tener un emprendedor para poder lograr esos sueños. Sí, o sea, una persona que se quiere lanzar a ser emprendedor, emprendedor es la primera fase, que es donde tú emprendes, es como si tú arrancas el avión, ¿ok? No todo el tiempo eres emprendedor, ya yo no soy un emprendedor, yo soy un empresario, ya yo tengo negocio funcionando, ya después que el negocio empieza a funcionar, que vamos a hablar más adelante, ya es otra cosa, pero cuando tú vas a emprender, de los temas primero que tienes que entender a nivel mental es ese cambio drástico y doloroso de esa mentalidad que fue programado de que tengo que estudiar para ser un buen empleado, a ahora yo soy el que está creando mi realidad. Una cosa es el mundo dado, donde tú naciste, y otra cosa es el mundo creado, que es donde se da la posibilidad de recrear todo eso que tú traíste. Entonces, ¿qué es lo que provoca la Academia Maestro de Impacto? Que cada persona que entre tenga las herramientas para recrear ese sistema de creencia que fue instalado desde antes de nacer. Del no hay, del no tengo, del tú no puedes, del dinero es para personas malas. Ah, hay posibilidad, soy creador, puedo hacerlo, tengo toda la capacidad y me lanzo. Una vez que tú empiezas a modificar esa mentalidad en un ejercicio constante, incluso tan sencillo como esto, pegar papelitos diciéndote en la nevera, en el espejo, yo puedo, yo voy. Ya solo con esa reprogramación empezaste. O otro ejercicio sencillo, tu círculo de personas. Me juntaba con personas que bebían alcohol, jugaba dominó, ahora me junto con personas que solo hablan de negocio. Cambió la mentalidad. O tan sencillo como esto, en vez de sentarme a ver una película todos los días, me leo una página de un libro que me apoye o empiezo a asistir a eventos. Esas modificaciones van creando la nueva versión que se construye todos los días. Me encanta. Y creo que le has pegado en el clavo cuando has dicho, nos han programado, consciente o inconscientemente, a muchos de los latinos a sentirnos limitados, ¿no? Poco suficientes e inclusive la famosa frase de que el árbol no crece, digo, el dinero no crece en los árboles. Me han dicho cosas terribles, inclusive que el dinero no se hace con necesidad. Entonces, creo que has hecho ese cambio mental tú, has hecho ese cambio mental para tus alumnos de la academia, pero has mencionado otro cambio mental, porque hay otra fase que es la de pasar de emprendedor a ser empresario y gran parte depende de empezar a crear equipos. Quiero que nos cuentes la diferencia entre una y otra y por qué consideras que tal vez el emprendedor tiene que hacer ese cambio a empresario. ¿Es obligatorio, no es obligatorio? Cuéntanos. Claro, si quieres, tú puedes llegar lejos solo. Yo llegué lejísimo. A mí en 2 años, yo recuerdo que el primer año yo hice $300,000 de maestro de impacto. O sea, para el que cree que en el desarrollo personal no hay dinero, sí hay dinero.
Estoy hablando de $300,000 brutos, de todo lo que entró a la academia, ¿verdad? No los gastos que se realizaron en el proceso. Sin embargo, es importante que en la primera etapa o primera fase del proyecto tú entiendas que te tienes que casar con la incertidumbre, que te tienes que casar con tener tu cuenta en rojo muchas veces. Yo recuerdo un día, y te voy a contar esta historia. Mi amigo con el que comenzamos el proyecto, que yo espero que él lo vea, se lo voy a mandar cuando ya tengamos este live. Cuando comenzamos el proyecto, él me dijo un día, mira, tenemos que buscar $13,000 y tenemos que buscarlo para mañana, que hay que pagar empleados, que ya teníamos un grupo de empleados, que hay que pagar renta, que hay que pagar todo. Y yo le digo, no te preocupes, que yo lo manejo. Colé un café, yo recuerdo que colé mi café, yo recuerdo que hice todo el proceso. Y yo le dije, dame 2 días para eso. En 2 días me senté, hice un plan y creé un nuevo proyecto que se llama Master Trainer para personas que querían entrenar. Y ese proyecto lo empecé a vender a $10,000. Tú puedes creer que en 2 días yo hice $32,000 de Wow. venta de un proyecto que solo existía en mi cabeza. Te lo digo para que tú veas que cuando tú estés emprendiendo, estás en el mejor momento de crear ideas y de ejecutarlas y después solidificarlas en ese tránsito a convertirte en empresario, que es donde ya tú tienes un equipo que lleva eso que tú creaste a un próximo nivel. Y es algo que hace un verdadero cambio mental para aquel que está emprendiendo, de pasar tal vez de un autoempleo a ser dueño de un negocio, fundamental a la hora de seguir impactando, porque creo que lo que ustedes están buscando es eso, es que cada persona en su propia comunidad puede impactar. Cuéntanos un poco sobre ese futuro, Wellington, que ustedes ven de la academia y de sus egresados también. Si yo te voy a decir algo interesante, yo soy de las personas, yo no quiero seguidores. Te voy a decir por qué no quiero seguidores. Primero, porque soy un ser humano en construcción, ¿verdad? Y como estoy en este cuerpo, que es un cuerpo corruptible, yo tengo mis luces y tengo mis sombras. Que me he trabajado, que paso más tiempo en las luces, sí. Que estoy creando valor en el planeta Tierra, sí. Sin embargo, una persona que se trabaja contigo, cuando se convierte en seguidor tuyo, ya te ve a ti como algo que no se rompe, como algo que no es corruptible, y sí soy corruptible. Lo único que estoy alerta todos los días, trabajando, meditando, haciendo grounding, participando de retiro. Mira, ahora me voy a la India por un mes a trabajarme espiritualmente. Yo estoy creando un contexto para mantenerme creciendo, para mantenerme en desarrollo personal, porque tengo que estar manejando todo lo que está pasando en mi parte humana. Claro. Sin embargo, como no quiero seguidores, lo que yo quiero son personas que se desarrollen como líderes a un nivel tan grande que cuando estén ahí dándolo todo, digan, me formé en maestros de impacto. Gracias a las herramientas de maestro de impacto, pude hacer la diferencia en esto que estoy creando. El futuro de la academia se está encauzando en eso, en que más y más líderes puedan desarrollar su don, puedan desarrollar su proyecto, pero que tengan detrás de ello el soporte de maestros de impacto. Un gran soporte que creo que va a generar, valga la redundancia, un gran impacto en toda la comunidad latina que necesita de estas herramientas para poder hacer del emprendimiento lo que va a usar toda su familia, hijos, nietos, etcétera. En serio que muchas gracias por este espacio, Wellington. Creo que has dado mucho valor, pero no quiero irme sin que le des un consejo a aquella persona que todavía duda un poco de sí, si empezar en el mundo del emprendimiento, tiene miedo de dejar la seguridad de un empleo. Cuéntanos, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Qué herramientas le darías? Bueno, tenemos un reto en el siglo XXI, en este momento histórico. Dos retos. Te voy a decir el primero. El primero es que hoy se está hablando mucho del Big Data. La cantidad de información que está llegando. Yo recuerdo, yo comencé hace 32 años ya a trabajar todo el tema del coaching, de las mentorías, de los entrenamientos. Cuando yo comencé, no había tanta gente hablando de este tema, muy poco éramos. Yo recuerdo, en mi país se podía contar con las manos lo que estábamos creando esto en el planeta Tierra. Pero ahora cualquier persona se llama coach. Cualquier persona da una información. Entonces, como está llegando tanta información, el primer reto que tú tienes es tener esa capacidad bien desarrollada de discernimiento para elegir qué información sí y elegir qué información no. Y Mm, segundo reto que tenemos es
estamos tan calcificados con el sistema de creencia de lo que nos dijeron que era y que quizás en este momento no es, y quizás no te está apoyando a crear eso, que va a requerir una transformación interna tuya tan profunda para poder entender la nueva versión tuya. Y quiero dejarte con esta frase que la he utilizado durante estos 32 años. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas, que puedas durante tus días de creación hacer pares de preguntarte, esto que estoy haciendo y esto en lo que me estoy convirtiendo es realmente lo que yo quiero. Es lo que me está llenando, lo que me está dando felicidad, lo que me está moviendo a impactar vidas. Si es sí, continúa. Si es no, muévete, muévete al próximo nivel. Gran mensaje final. Si es algo que les llama el mundo del emprendimiento, este camino, tómenlo sin miedo. Hoy existen múltiples herramientas, no solamente tecnológicas, sino también inclusive de transformación mental, academias como la que tiene Wellington, que seguramente los ayude a hacer ese camino de desarrollo personal necesario para afrontar las dificultades del emprendimiento. Wellington, ¿dónde te podemos seguir las redes sociales de ustedes o de la academia también para empezar a conocerlas? Van a Google y ponen Maestros de Impacto Academy. Yo elegí estar hasta en la sopa, hasta en Candy Crush estamos nosotros. Le salimos ahí cuando la gente está jugando Candy Crush. ¿Por qué? Porque entendimos que si bien es verdad no todo el mundo llega a nuestros entrenamientos, son grupos de 15, 20 personas por noche que tenemos en cada uno de los entrenamientos, bien es verdad que hay un público que está expectando y que poco a poco vamos a ir cambiando esa mentalidad. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, por donde quiera. O sea que ponen Maestros de Impacto y nos vas a conseguir en todos lados. Me encanta. Vamos a ir a buscar Maestro de Impacto cuando estemos jugando al Candy Crush. Vamos a prestarle atención a la publicidad que nos sale. En serio, muchísimas gracias, Wellington, por el espacio, por el tiempo. Gran aprendizaje nos hemos llevado. Y bueno, para todos los que nos estuvieron viendo, este fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Wellington Peña, nuestro maestro de impacto fundador. Ojalá que podamos ser muchos más maestros, así que vamos a ir a aprender de su gran academia. Chau, Wellington. Muchísimas gracias. Nos vemos.